Mil disculpas, volvemos a la transmisión. Hubo un corte repentino, me decía en la conexión que era debido a la cámara. No sé si está habiendo una falla con la cámara, porque de lo contrario, de ser así, transmitiremos con el celular. Ahorita estoy transmitiendo con la computadora que tengo en mi oficina, pero en el caso de que no podamos transmitir, entonces voy a transmitir con mi celular. Si hubiese otro corte, volveríamos otra vez, pero vía teléfono, vía móvil. Mil disculpas, es algo que escapa de nosotros, de mis manos, no está en mí. Amén. Fue un corte que hubo aquí. Amén. Ahora, yo les decía que a mí me llamó la atención, por ejemplo, el punto cuando el Señor decía a Elías, yo he mandado. Entonces yo me puse a investigar exhaustivamente, porque cuando pasó este asunto que le estoy contando, que me sucedió a mí, el Señor me trajo a la mente esa historia, pero me trajo muy profundo, muy como repetitivo en mi cabeza y en mi espíritu la palabra cuervo. Entonces yo entendí que yo tenía que investigar acerca de esa historia, porque había un mensaje que él quería transmitirme para que yo entendiese qué era lo que estaba pasando. Entonces yo empecé a investigar y me di cuenta de unos aspectos sobre el cuervo. Y el cuervo principalmente es un ave considerada en la Biblia como no apta para comerse. Ahora, partiendo del punto del Santiago 5:17, describe que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra iglesia. Elías era un hombre que podía equivocarse. Elías era un hombre que podía, ¿cómo se llama?, tener alguna emoción, algún momento de aflicción, porque el hecho de que la palabra que Dios nos da para predicarla nos va a traer a nosotros mismos aflicciones. Yo recuerdo, y quiero mencionar esto nada más como forma de verlo, en una oportunidad yo venía llevando una mañana a mis hijos al colegio, y en ese momento había pasado el primer terremoto que hubo aquí en México ahorita, hace como 1 año y medio o 2, y en ese momento que yo dejo a mis hijos en el colegio y vuelvo, el Espíritu Santo me dice, viene otro terremoto de una intensidad mucho más grande, y me dice 11.5. Pero lo que vino después me dijo, públicalo en las redes sociales donde tú predicas. Yo recuerdo que yo lo prediqué, lo publiqué. Ay, hermano, yo a veces digo, el Señor no me ponga a hacer este tipo de tareas, pero me dio a entender que yo tengo que sufrir los efectos de la palabra que yo doy, que Él da por mi boca o por otra boca. Ejemplo, el hecho de que haya una palabra profética puede causar controversia, puede causar ataque, porque la palabra de Dios va a confrontar diferentes tipos de corazones, como va a crear un ambiente general en el mundo espiritual. Por eso a Jesús, el hecho nada más de su venida trajo controversia, porque hizo descubrir las intenciones del corazón. Ahí se vieron las verdaderas intenciones de todos esos que adoraban. Es decir, un hombre, una mujer de Dios que Dios lleva a un lugar, es para que a través de la administración de ese ministro o de esa ministro se descubran los corazones, porque todos en apariencia parecemos ser santos, tenemos apariencia de piedad, pero por allá dice el Santiago en segunda de Tesalonicenses 3, que dice que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. O sea, aparentan ser cristianos, pero en sus obras no lo son, como dicen. Entonces, Elías no era un superhombre. Amén. Él en esta forma, por ejemplo, si usted se puede analizar, Santiago expresa de Elías que era un ser humano normal con una naturaleza caída, que no era un superhombre. Amén. Pero sí estaba seguro Elías de 3 cosas, que fueron las que les mencioné. 1, Dios vive. 2, Dios es el Rey soberano. Y 3, la palabra de Dios es verdad. Esas 3 cosas eran las que movían a Elías a obedecer a Dios. Entonces, cuando usted como hombre o mujer de Dios es llamado y usted es enviado a cumplir una misión, déjeme decirle que el solo hecho de que usted esté en ese lugar va a despertar en los corazones las reales intenciones que están ocultas por medio de la religiosidad. En un tiempo de apostasía, en un tiempo de incredulidad. Entonces, en el caso del cuervo, yo
me puse a analizar por qué Dios le dijo a Elías, yo he mandado. Yo he mandado. Una de las razones es porque Elías, como hombre de Dios, conocía la ley de Dios, y la ley establece al cuervo como un animal inmundo. Vamos a leer la palabra del Señor en Levítico capítulo 11, por ejemplo. Levítico capítulo 11, versículo 15, que dice la palabra de la siguiente manera. Todo cuervo, según su especie, dice, por ejemplo, como habla de animales inmundos, vamos a ir arriba al versículo 1, cuando habla de animales limpios e inmundos, dijo en el versículo 2, habla a los hijos de Israel y decirles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Entonces, dice que de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, comeréis. Pero de los que rumian o que tenéis pezuña, no comeréis. Amén. Ahora, cuando empieza a hablar de los animales que no se pueden comer, dice, y de las aves, estas tendréis en abominación, versículo 13, y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación, el águila, el quebrantahueso, la zorra, y comienza a describir varios animales. Y en el versículo 19, en el versículo 15, todo cuervo según su especie, porque existen diferentes tipos de cuervo. Es decir, el cuervo era un animal inmundo. Vamos a leer Deuteronomio, por ejemplo, 14:14. Amén. Todo cuervo según su especie, y dice el versículo 12, y estas son de las que no podréis comer. Y comienza a describirlas igual, y dice el cuervo. Ahora, ¿recuerdan la historia cuando Pedro, amén, gloria a Dios, está en la azotea orando y le viene una visión donde le dice, Pedro, mata y come, y estaban todos los animales inmundos, y Pedro dice, no, Señor, yo nunca he comido cosa inmunda, y es que para los judíos es muy estricto el régimen de comida que Dios les estableció. Entonces Dios, como una forma de hacerle ver a Elías que todo era bajo su mandato, le dijo, hey, o sea, imagínense a un Elías en el arroyo de Querit y ver unos cuervos que son inmundos que vienen hacia él con comida. Por mucho que tenga hambre, Elías va a decir, no, tú eres inmundo, yo no te voy a comer. Pero Dios, como una forma de hacerle entender que él estaba cumpliendo un propósito con él, amén, por obediencia, le dijo, hey, yo he mandado a los cuervos que te den, no te preocupes. Si los ves que vienen, pétales el alimento. Gloria a Dios. Ahora, el cuervo, yo, esto que voy a decir está bien fuerte, pero es la verdad. Amén, es una gran verdad. El cuervo, en la tradición incluso secular, está asociado a los demonios y a Satanás. O sea, los cuervos en la referencia histórica de la misma vida está asociado a los demonios y a Satanás. Incluso hay una historia que dice que esto es una historia, sabemos que muchas cosas son leyendas, pero fíjense cómo visualizan los seres humanos a los cuervos. Los visualizan como seres que cuando la persona muere, ellos son los encargados de llevar el alma a la morada de los muertos. Una de las características del cuervo, dice, usado en la mitología de muchos pueblos con fines de adivinación o como símbolo del poder de lo oculto. De hecho, hay muchas brujerías que se hacen usando a los cuervos. Amén. Hay muchas especies, pero el más conocido de todos es el que tiene el plumaje negro. Amén. Ahora, hay varios pasajes bíblicos donde el Señor, por ahí yo leí uno que decía, Dios reivindica a los cuervos por medio de Jesucristo. Dios no reivindicó a ninguno cuervo, porque el mismo Señor se sujetaba al hecho de que el Señor ya había declarado sobre ellos que eran animales inmundos. Y entre los animales inmundos que bajaron del pergamino que se le mostró a Pedro, acuérdense que eso tenía una cuestión simbólica. El Señor lo que le estaba dando a entender a Pedro es, Pedro, mira, mata y come. Dice, no, pues son inmundos. Dice, mira, ve a los gentiles que aunque son inmundos, por medio de mi sangre van a ser
limpiados por creer en mí. Entonces predícales. Entonces ya por eso Pedro entendió que él podía predicarle al pueblo gentil, que fue cuando le predicó a Cornelio. Amén. Y se convirtió toda su casa. Pero no literalmente le estaba diciendo, amén, que él podía comer cuervo. Porque el cuervo es un animal que come carroña. Yo quiero que usted entienda esto. El cuervo es un animal que come carroña. Se alimenta de plantas y de flores. Se alimenta de manzana, pero también se alimenta de carroñas. Es un animal carroñero. Amén. Es una de las, el cuervo es conocido como una ave, una de las aves más inteligentes que existen. Son incluso adaptables e ingeniosas. Y tienen, por ejemplo, dicen que usan un vuelo, tienen un vuelo muy resistente, un vuelo muy fuerte. Amén. Y su dieta de comida es muy amplia, pero también incluye la carroña. Ahora, ¿por qué Noé, por ejemplo, en el diluvio, envía un cuervo? Aquí le va. Cuando las aguas del diluvio comienzan a retirarse, al primer ave que él envía es al cuervo, ¿verdad? Si lo vemos en Génesis, en Génesis, capítulo 5, 8, perdón, en Génesis, capítulo 8. Génesis, capítulo 8. Y voy a aquí, en esto, voy a dar la primera característica de los cuervos. Usted quiere saber si usted, hay gente que dice que yo bendigo, pero si usted quiere saber el fruto de ese que bendice, estas son las características de un cuervo. Génesis capítulo 8, versículos 5 al 7. Fue el primer animal que al bajar las aguas Noé envió. Gloria a Dios. Dice, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10, al primero del mes, se descubrieron la cima de los montes, dice el versículo 5. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. O sea, estuvo yendo y yendo porque no tenía dónde estar. Amén. Ahora, envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra, y no halló la paloma donde sentar la planta de sus pies, y volvió al arca porque las aguas estaban aún a la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Amén. Ahora, por ejemplo, la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Amén. Ahora, fíjense que cuando envió al cuervo, ahora el cuervo se dice que no volvió más. El cuervo no volvió porque encontró un lugar que conveniencia y se quedó. Yo me imagino que en esa inundación, el poco de cuerpos que anduvieron de todas las poblaciones del mundo, cuando decrecieron las aguas, todos esos cuerpos quedaron deformes, a lo mejor en estado de descomposición, regados por ahí. Y el cuervo dijo, de aquí soy. Y empezó a comer carroña y ya no le importó volver al arca. Pero la paloma volvió con un símbolo de olivo, como diciendo, yo traigo la paz y es tu tiempo de paz. Es tu tiempo de bendición, ya puedes hacer la obra. O sea, es decir, cuando hablamos del cuervo y hablamos del carroñero, una de las características de los hermanos que dicen ser proveedores, pero son cuervos, es que siempre andan buscando su conveniencia. O sea, buscan de dar, pero por fines convenencieros. O sea, no tienen una real intención de bendecir de todo corazón, sino condicionar a las personas por lo que dan. Hubo alguien que aquí en la congregación, en mi cara me lo dijo. En una oportunidad, pues aquí era parte de la iglesia y estaba en la alabanza. Y tenía una cosa muy particular, le faltaba el respeto a mi esposa y aparte de eso, gritaba, o sea, no cantaba. Y yo me acuerdo que yo le decía, mira, tú tienes buena voz. Y lo que le dije fue sincero, porque sí, un día la escuché y dije, no, pero sí tiene buen timbre, sí canta bien, pero necesita educar la voz. Y esta persona
todo el tiempo gritaba. Entonces una vez yo le dije, mira, si vuelves a gritar porque contristas al Señor, porque Dios no quiere que grites, sino que cantes. Y siempre un protagonismo para al frente cuando tenía que estar atrás. Entonces en uno de esos momentos que grita, yo estaba aquí en la oficina y mi esposa sube llorando nerviosa y me dice, mira, José, volvió a gritar de nuevo esta fulana y tal. Y yo la subo aquí a la iglesia, aquí a la oficina. Recuerdo que en aquella oportunidad, momentos antes, esta persona nos había dado una ofrenda y yo se la recibí, pero a veces, habían veces, hermano, que yo le decía, no, porque más o menos ya yo estaba viendo su conducta y el Espíritu Santo me decía, recíbeselo. Y yo se lo recibía. Y resulta que cuando lo asiento a este personaje aquí y le reclamo y le digo, oye, vale, ¿por qué tú haces eso de gritar si yo te dije a ti que no gritaras? Oye, canta, tú puedes hacerlo. Incluso nosotros contratamos a una hermana que ya tenemos tiempo que no la traemos, una amiga nuestra, para que enseñara a los hermanos a cantar con diafragma. ¿Por qué? Porque la iglesia, en este caso, el grupo de alabanza, tiene una promesa de Dios que ha sido confirmada por varios profetas que Dios ha traído a la iglesia. Entonces, nosotros los estamos preparando poco a poco para esa bendición. Y usted sabe cuál fue la respuesta de este personaje. Bueno, ¿y es que acaso así le pagan a uno porque uno ayuda a la gente? O sea, me dio a entender que como esta persona a mí me daba una ofrenda, yo tenía que aceptar todo lo que hiciera en el altar. Pues no, a mí no me compran mi conciencia. Usted me puede bendecir, pero si usted peca, a mí no me interesa su bendición. Yo voy a agarrar y lo voy a exhortar, aunque usted me haya bendecido. Porque uno tiene que ser fiel donde Dios te pone. Amén. Entonces, partiendo de ahí yo me di cuenta que era cuervo. ¿Por qué? Porque su intención real no era bendecir, porque el que te bendice no te saca en cara lo que te da. Mucho menos cuando tú eres exaltado. Mire, yo tengo ovejas aquí que han sido de gran bendición para el ministerio. Por ejemplo, lo puedo mencionar. Yo tengo una oveja que él nos prestó el lugar donde estamos. Nos prestó el lugar. Hoy en día muy poca gente te va a dar un lugar, o mínimo te dice, págame aunque sea una rentica. Yo le he dicho, mira, necesitas que te demos... No. Es más, siendo esta propiedad de esta oveja, me piden permiso a mí para hacer actividades, porque todos son cristianos. Dentro, por ejemplo, tienen una fiesta, pero ellos celebran, son cristianos, no beben. Entonces ellos me piden a mí el lugar, a pesar que el lugar es de ellos. Entonces, para mí, esta gente no son cuervos, son ángeles. ¿Por qué? Porque que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. No extorsiones a tu prójimo por medio de la ofrenda, dice la palabra. No tuerzas el derecho. Entonces, hay una gran diferencia entre lo que es ser ángel del Señor y ser cuervo, instrumento de Dios, pero cuervo al fin. Entonces, por eso Dios le dijo a Elías, yo he mandado, o sea, para prepararlo para ese momento. O sea, hay veces, yo por ejemplo, una vez recuerdo que llegó alguien y me quiso dar una ofrenda, pero yo lo conocía, yo sabía que era una persona que no. Entonces yo le iba a decir que no, Dios lo sabe. Yo iba a decir, no, hermano, gracias, no necesito. Y en eso el Espíritu Santo me dijo, recíbelo. Y me dijo esta expresión, porque yo aún a los cuervos uso para alimentar a mis siervos. Y recuerdo que yo me quedé así y le dije, amén, está bien. Y le di, y entonces en ese momento en mi espíritu le pregunto, Señor, ¿quieres que ore por él? Bendícelo. Y yo agarré y lo bendí. Bendigo esta ofrenda y te bendigo a ti y declaro multiplicación en lo que me diste para la gloria de Dios. Pero yo conocía su corazón y sabía qué clase de persona era. Y era de este tipo de persona que te da y luego habla de ti. O sea, ¿por qué? Porque el cuervo es inmundo, iglesia. Entonces, para poder entender el concepto de la inmundicia, de inmundo, entonces, ¿por qué el Señor le dice a Elías que reciba del cuervo? Vamos a ver el significado de la palabra inmundicia. Cuando dice inmundicia, ¿con qué se come eso? ¿Con qué se come eso? La inmundicia abarca muchos aspectos. Todo el mundo dice que la inmundicia es sexual, pero déjeme decirle que no solamente eso es inmundicia, porque también la inmundicia va desde la idolatría. Vamos a Zacarías capítulo 13. Zacarías capítulo 13. Zacarías capítulo 13, versículo 2, dice así:
Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. ¿Qué quiere decir eso? Raíz de todos los males es el excesivo amor al dinero. Y una persona que tiene excesivo amor al dinero es idólatra al mismo, porque piensa que su prosperidad, que su bendición depende del hecho de tener dinero. Entonces eso para Dios es inmundicia. Otro aspecto de inmundicia también podemos encontrarlo en abominación, que es lo mismo. Cuando vamos al libro de Proverbios, gloria sea al Señor, Proverbios capítulo 16, versículo 6, cuando dice 6:16, perdón, Proverbios 6, creo que es 6:16, perdón. Proverbios 6:16 dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Escuche, y empieza a decir: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. O sea, pueden haber en tu vida gente con estas características, pero son cuervos. Pero eso no priva que Dios los use para bendecirte, siervos, pero para Dios son cuervos. Y puede ser que tú los conozcas y no quieras recibir nada, pero Dios siempre te va a decir: recibe. ¿Por qué? Porque estas personas, aunque en su corazón actúan así, gloria a Dios, Dios los usa para proveerte. Aunque ellos piensen así, pero para Dios son inmundos. Son personas inmundas. Entonces, lo inmundo no tiene que ver solamente con el pecado sexual, iglesia del Señor. Lo inmundo tiene que ver con todas aquellas actitudes, acciones de los cuervos. ¿Por qué? Porque, para su información, Elías estaba en el arroyo de Querit, en un momento donde fue separado para ser tratado por Dios. Y en ese momento que Elías estaba en el arroyo de Querit, gloria a Dios, él se sentía indigno de la situación, tenía una emoción. Él no entendió que Dios le estaba dando una palabra que le iba a traer conflictos al mismo. Hermano, tú puedes estar viviendo un tiempo de conflicto producto de tu ministerio, un tiempo de conflicto económico, pero Dios, si tiene que mandar a los cuervos a que te alimenten, Dios los va a mandar, pero Él siempre te lo va a decir. Gloria sea al Señor. Aquí dice, Elías dice, versículo 2, vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y dice el versículo 5, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Uno tiene que obedecer a Dios, aunque lo que Dios te demande a veces pareciese contrario, porque el hecho de que era un animal inmundo que Dios mandó que no comiese, amén, te esté mandando un alimento, era motivo de no aceptarlo. Pero hay un punto: Dios no le dijo a Elías: come de la carne del inmundo, sino de lo que él te va a dar. Puede ser muy inmundo, pero traía una provisión para Elías. Ahora, yo analizando esto me puse: oye, come carroña, come cosas, pero ¿y por qué le trajo carne? Déjeme decirle que no le trajo carne de carroña, porque si no, no la hubiese comido. Dios no va a poner a su hijo a comer carroña. Hay gente que no entiende que son cuervos. La segunda característica del cuervo es que, uno, no entienden que a veces son usados por Dios para bendecir a un siervo con lo mejor que puedan tener, pero viven comiendo a la final carroña. Ellos mismos comen carroña. Cuando alimentas tu propio ego por lo que haces, pasas de bendecir a comer carroña. Gloria a Dios. Cuando eres vanaglorioso por lo que haces, pasas de bendecir porque diste, y es una bendición para el que la recibe, pero tú te alimentas de carroña en tu propia alma. Así son los cuervos. Los cuervos, la gente que es cuerva es vanagloriosa, egocéntrica, todo el tiempo se están mirando ellos, el yo, y quieren juzgar a los demás como eres tú, como son ellos. Bendito sea el Señor. Ahora, yo puedo quizás no tener lo que tiene el cuervo, pero tengo unción de Dios, alábale que él vive, porque me la dio el Señor. Y esa es la carencia de los cuervos. Los cuervos pueden tener, alábale que él vive,
los cuervos pueden tener en algún momento, gloria al Señor, dinero. Pero el dinero no determina que tú seas bendecido, porque hay gente que no tiene tanto como tú, pero Dios le bendice harto. Déjeme decirle, hermano, que a mi vida Dios ha acercado diferentes tipos de personas. Dios ha acercado personas, y lo voy a decir aquí con todo humildad, con bastante dinero, y a través de ellos he sido bendecido, pero yo nunca he visto a estas personas con mucho dinero decir una palabra de lo que me han dado. Ni siquiera se han tocado trompetas ellos mismos. Pero hay gente que tiene mucho menos que eso y se piensan que son los reyes de Babilonia. Y son los que agarran y tocan trompeta por lo que te dan. No, yo le doy para tragar. Ah, caray, tú le das para tragar. A mí el que me suple es el Señor. Que usa cuervos. Dios usó a Elías, le mandó cuervos en el arroyo de la separación, en el tiempo de la cortadura, porque el arroyo de Querís pasaba por una parte profunda, era como una piedra, y el arroyo pasaba por debajo, y Elías tenía que de ahí beber. Hermano, hermana en la fe, profeta, profetiza de Dios, no te extrañes, y a lo mejor esto que voy a decir va a calarle a más de uno, pero Dios dice, el Señor dice, fíjese un aspecto del cuervo, tercer aspecto de los cuervos. Hay un pasaje en la Biblia que vamos a buscarlo. Vamos a Lucas, capítulo 12, versículo 24. Lucas, capítulo 12, versículo 24, que el Señor habla de los cuervos diciendo así: considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros más que las aves? Hay muchos que dicen que Jesús quiso reivindicar al cuervo. Déjeme decirle que está equivocado. Le voy a explicar por qué. Porque la Biblia dice que el sol de justicia de Dios sale sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Es decir, que Dios bendice y le da tanto al bueno como al que hace lo malo. Si no, los millonarios, la gente poderosa, desconoce de Dios, no tuvieran lo que tienen. Me explico, que al final Dios los va a juzgar por lo que les da, pero eso no quiere decir que son bendecidos porque tienen el alma vacía. Uno de los aspectos del cuervo es que son irresponsables en sus actos. No se preocupan por lo que sufren los demás, por lo que ellos hacen. Y lo llaman osadía, arrogancia, valentía, osadía. No, eso se llama irresponsabilidad de acciones. ¿Por qué? Porque los cuervos dejan a las crías temprano y no las alimentan. Entonces, por eso Dios puso a ese cuervo como un ejemplo de que Él provee. Cuando los hombres te abandonan, Dios te provee. Cuando el Señor nos dio esta congregación, yo debo decir algo por aquí. Y el Señor sabe que no miento. Mira, iglesia, si yo buscara mi conveniencia, si yo buscara conveniencia económica, me conviene ser más predicador, y le voy a decir por qué. Porque el Señor en su infinita misericordia, a todo lugar que he predicado me ha respaldado. He visto, y no solo a mí, he escuchado siervos y siervas de Dios que en una predicación, de repente, sin ellos pedirlo, porque yo no pido tarifa, lo que Dios provea. Y lo digo aquí, a Dios sea la gloria, donde he predicado y me han dado ofrenda hasta de 10,000 pesos y más. A mi casa ha llegado gente que yo no conozco, que han soñado conmigo y me han traído provisión de parte del Señor cuando yo he orado por una necesidad. Gente que me conoce en iglesia donde he predicado, me han dicho, pastor, el profeta, ¿me puede dar su número de cuenta? Y yo, ¿pero para qué? Dice, no, que le quiero bendecir. Y después que le digo, no, vale, mira, yo no quiero, no, gracias. El Espíritu Santo me dice, recíbelo, porque es de parte mío. Entonces, si yo buscara mi conveniencia, me conviene ser más predicador. Entonces, cuando nosotros pasamos al pastorado, teníamos una iglesia con 10 ovejas. Entonces, y yo le digo aquí delante de ustedes con toda humildad, cuando yo veía los diezmos, yo me gozaba, pero no era lo mismo. Y el Señor a mí me decía, esa es tu provisión y yo te voy a bendecir más. Pues Dios a nosotros nos bendice mucho. Y normalmente cuando una oveja deja de estar aquí, puede ser que lo que dé a Dios, en el momento uno ve la diferencia, pero Dios se encarga de, por otro medio, sustentar esa carencia.
Entonces nosotros siempre Dios nos está supliendo bendición a las personas que viven conforme a la fe, porque mire, yo soy ministro pues yo siempre he sido ministro predicador, pero cuando Dios me dijo que yo tenía mi trabajo secular ahí en Puebla, deja el trabajo secular y dedícate 100% a mi obra, desde ese día yo he visto la mano de Dios obrar en mi vida. Y me ha alimentado por cuervos, me ha alimentado por ángeles del Señor, porque ahora va a ver usted la diferencia entre un cuervo y un ángel. Entonces, los cuervos muchas veces son malagradecidos, son gente que no valora lo que tú haces por ellos y que todo lo basan en base a lo que ellos dan. Esas son personas que valoran, o sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de lo que quiero decir. Hay personas, hermano, y esto va para ustedes, ministro. Hay personas que te dan una ofrenda, ¿no? Te bendicen, lo dicen ellos, ¿no? Entonces de repente tú los invitas a comer en tu casa agradecido, ¿no? Del gesto. Pero ellos ven ¿cómo se dice? Ese gesto tuyo como que, lo está haciendo por ganárseme, porque o sea, no valoran el hecho de que tú les estás abriendo las puertas de su casa, los estás sentando en su mesa y les estás hablando de cosas de su vida íntima. Eso no lo valoran. No valoran un consejo, no valoran una exhortación, porque son arrogantes y orgullosos. No aceptan que una persona les diga algo porque se creen superiores a otros, pero así bendicen. Pero son cuervos, porque son inmundos en sus propias obras, pero aún así Dios los bendice. Y no con eso quiere decir que esté de acuerdo, porque si el Señor alimenta aún, o sea, cuando el Señor dio este texto, lo que dio a entender, mira, aún a los cuervos que son inmundos, yo los alimento, no los voy a alimentar a ustedes que son santos. ¿Cuánto le alaban? Déjame decirte, iglesia del Señor, que aunque tú veas que los inmundos prosperan, tu tiempo de prosperidad va a venir. Yo no estoy predicando profecía de prosperidad aquí, pero Dios nos da, dice la palabra, que todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay un tiempo de esparcir piedra, un tiempo de recoger piedra. Hay un tiempo de llorar y hay un tiempo de reír. Hay un tiempo de quejarse y hay un tiempo de dejar de quejarse. Hay un tiempo para todo. Y así como han venido para ti, iglesia del Señor, hermano, hermana en Cristo que me ves, tiempo de escasez, Dios también te va a dar tiempos de abundancia, porque el Señor es un Dios justo. Y por eso le dio a entender por medio de esta parábola, que es una gran verdad, a su pueblo, que aun si a los inmundos, que no son responsables, que no respetan, que no valoran la vida, porque ¿cómo que un cuervo va a dejar a sus polluelos morir? Usted como hombre, mujer de Dios que tiene hijos, usted dejaría a sus hijos abandonados en un lugar para ir tras no sé qué. Hay personas que sí lo hacen, pero Dios nunca abandona, ni siquiera a los hijos de los cuervos. Y si no lo hace con los hijos de los cuervos, ¿cuánto más no te va a dar a ti o a mí, hermano, hermana en Cristo, que le servimos al Señor? Entonces, otro aspecto de esos cuervos es que son irresponsables en sus acciones. No valoran, no tienen sentimientos al sentir del prójimo por sus acciones. No les importa dejar mal a otro con tal de quedar bien ellos. Gloria a Dios. Pero asimismo dan ofrenda. Asimismo, Dios los usa para sustentar a Elías. ¿Cuántos alaban su nombre? Entonces, por eso es que hay una gran diferencia. Otra diferencia de los cuervos que identifica a los cuervos, gloria a Dios, está en Cantares capítulo 5, gloria sea al Señor, versículo 11, y vamos a verla. Cantares capítulo 5, versículo 11, gloria a Dios. Yo sé que las palabras de Dios duelen, pero es mejor predicarlas, gloria a Dios. Y como a mí nadie me compra mi conciencia, entonces yo predico la palabra de Dios, porque soy fiel al que me llamó como soldado. ¿Cuántos le alaban? Dice, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo. Aquí el Señor identifica, amén, identifica, por ejemplo, a la esposa y compara a la esposa en sus cabellos como los cabellos del cuervo. Ve que el cuervo es negrito, sin alusiones personales, pero el cuervo es negrito, gloria a Dios. Pero hay un aspecto del cuervo que, a pesar que es inmundo, es hermoso en sí mismo. Pues déjeme decirle que una de las características de los cuervos es que todo lo que hacen lo ven bien en sí mismo.
O sea, nunca ven algo malo que hacen, sino todo lo que hacen, lo hacen en sí mismo bien. Yo tuve aquí una oveja que me hizo perder una gran bendición en un lugar por 4 bolígrafos, siendo que tiene dinero. Pero por 4 bolígrafos yo perdí una bendición de almas para Cristo y de consolidar algo mucho más grande para el Señor en un lugar. Por 4 bolígrafos. Me escucha. Y es una persona que da, pero tiene tanto dinero que se robó 4 bolígrafos. Y luego cuando lo confronté con ese problema, no, pero es que yo no, ellos son los que tal. No, mire, es momento de humillarse. Si a mí me descubren que yo me robé, perdónenme, mire, le pido perdón, la regué, pastor, voy con usted. No le importó que nosotros perdiésemos una bendición en ese lugar, que quedara nuestra reputación en entredicho, porque si hay algo de lo que usted a mí nunca me puede acusar, es de ir a un lugar a quitarle algo a alguien. Todas las cosas que tengo humildemente, que son pocas, pero las que tengo, nadie puede señalarme de que le quité. Nadie, porque todas nos las ha dado el Señor. Sin embargo, una de las características de esta gente es que siempre son egocéntricas, son hermosos en sí mismos, en sus propias obras, porque usted dirá, bueno, pero es que es un aspecto comparativo. Órale, amén, nadie está diciendo lo contrario. Pero si usted analiza profundamente este texto, dése cuenta que el Señor compara hasta la belleza del cuervo en la esposa. Y no con eso está diciendo que la inmundicia del cuervo es bella en la esposa, sino que está diciendo que el mismo color. Y cuando yo estaba analizando este pasaje en el espíritu, yo sentía que así hay gente que da, pero que todo el tiempo se están autojustificando de sus acciones, aunque sean malas, porque el cuervo sigue siendo inmundo, aunque es hermoso el color de su plumaje. Hay personas que quieren siempre aparentar verse hermosos, pero saben que por dentro están llenos de malas intenciones. Alguien una vez me mandó un diezmo. Era una cantidad fuerte. Yo tenía una necesidad, Dios lo sabe. Pero el Señor cuando me habló cuando María y Aarón murmuraron contra Moisés, y el Señor le dice, el Señor le dice a Aarón, intercede por María, y le dice, oye, si el padre no se molestaría con la hija y escupiendo en su cara, la recibiría. Y entonces yo entendí que Dios no estaba de acuerdo que yo recibiese esa ofrenda, porque esa ofrenda llevaba otro fin. Llevaba el fin de humillar, llevaba el fin de vejar, llevaba el fin de faltar el respeto, de luego agarrar eso para hablar y decir tonterías. Como han habido personas que me han dicho, yo he sabido de siervo. Una vez recuerdo un hermano que una oveja dijo, bueno, ese pastor para lo único que sirve es para pedir diezmo, pero uno lo llama y nunca viene. Entonces yo hablé con el pastor que dijo la oveja eso y le preguntó, oye, varón, oye, oí una hija tuya decir eso. Y el varón yo vi que le robaron las lágrimas. Y me dijo, mira, siervo, eso no es así. Dios es testigo que yo siempre he estado pendiente de mis ovejas. Sin embargo, esta persona es la que menos da y cuando da chilla. Uno de los aspectos del cuervo es ese, que son hermosos en sí mismos, pero son inmundos, porque siempre hacen las cosas, pero llevan una mala intención por dentro. Porque la inmundicia de la ave es en su propia piel. ¿Cuántos le alaban? Otro aspecto que tiene el cuervo, la inmundicia del cuervo, está en Proverbios capítulo 30, versículo 17. Proverbios capítulo 30, versículo 17, que dice la palabra del Señor así: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen o lo saquen. Voy a leerlo en la traducción lenguaje actual. Dice: el que desobedece y desprecia a sus padres, bien merece que los cuervos le saquen los ojos y que los buitres se lo coman vivo. Hay una palabra que dice: cría cuervo y te sacarán los ojos. En mi país se usa mucho, gloria sea al Señor. Pero aquí dice que cuando las personas no menos... Mire, yo una vez prediqué acerca de los padres espirituales y salió alguien por ahí a decir que no llaméis a nadie padre si al Padre que está en los cielos. Es que mire, a veces también las personas como que no entienden lo que uno dice. Por ejemplo, dicen que el padre de los evangélicos es Lutero.
Lutero no es mi padre. La iglesia no fue fundada por un hombre, como la iglesia católica no es fundada por un padre. Que el Papa Juan Pablo II no es mi padre. Padre es fundador. El Señor está diciendo ese término en base a fundador. Nadie llames padre. No le digas a una persona que es el padre de tu religión, porque tu padre es el que está en los cielos. En ese aspecto lo dice. Por eso es que yo digo a estas bestias del campo que investiguen bien antes de hablar. Gloria sea al Señor. Pero nosotros, como hijos, tenemos padres espirituales. Yo estoy contento porque hace poco me habló mi padre espiritual. Yo lo considero mi padre espiritual. Y le pedí perdón en las redes. Le dije, perdóname, padre, pero no te he honrado como tú mereces. Y fue mi pastor. Y lo voy a decir con nombre y apellido. Celso Díaz y Daide Díaz son mis padres espirituales. Donde yo vaya, ellos son mis padres espirituales. ¿Por qué? Porque fueron a los que Dios usó para formarme espiritualmente. Aprendí del pastorado de ese hombre de Dios, bajito, indiecito, noble de corazón y humilde, manso, pero con una sabiduría impresionante en Dios. Y lo bendigo donde quiera que vaya porque aprendí muchas cosas de él. Y aunque estoy aquí donde Dios me lleve, espero y sé que nunca me voy a olvidar de sus enseñanzas y de lo que hizo conmigo cuando necesité. Tanto él como su esposa son mis padres espirituales porque ellos aportaron a mi crecimiento espiritual. Entonces Dios sí nos da padres espirituales. Lea la Biblia, investigue. Y los padres espirituales son tus líderes, tus pastores que están pendientes de ti como los que han de dar cuenta. Y el que no honra al padre y a la madre, que los cuervos le saquen los ojos. Por eso es que mucha gente terminan quitándole el dinero, terminan estafándolo, aprovechándose de ellos porque no honran a los padres. Una de las características de los cuervos que usted siempre va a ver que esa gente que da dinero los terminan robando por otro lado, les terminan quitando dinero. ¿Por qué? Porque no honran a los ministros que Dios les puso. Gloria al Señor. Esa es una de las características de un cuervo. ¿Cuánto le alaban? Otra característica de los cuervos está en el Salmo 147, versículo 9, y que tu copa siga rebosando, iglesia del Señor. Salmo 147, Salmo 147, versículo 9. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 147, versículo 9, la siguiente palabra. Dice así, preste atención. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Es decir, ¿se acuerdan que les hablé de ser malagradecidos? Bueno, los cuervos abandonan a sus animales, o sea, a sus cuervitos los abandonan. Uno de los aspectos del cuervo es que es ingrato. Hay gente que te ha bendecido, siervo, sierva de Dios. Es más, yo aquí en el espíritu estoy percibiendo que hay una sierva del Señor que está aquí escuchando este tema y ha sufrido el hecho de que hay gente que le ha bendecido y luego no le ha agradecido lo que ha hecho por ellos. Y se han ido hablando de ellos, de lo que le han dado. Esa gente así, amén. Si Dios les da, no te enojes. El sol de justicia sale sobre ambos, pero para Dios sus obras son inmundas. Job capítulo 38 nos dice otro aspecto más para terminar. Me faltaría otro más después de este. En el libro de Job, capítulo 38, versículo 41, dice así. Preste atención. ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Este texto es el que confirma lo que les dije anteriormente. No les importa los sentimientos de aún de sus propias crías, de la gente que le paga con bien. Oiga, ¿qué animal de la Biblia abandona a sus cuervos? Amén. Abandona a sus... ¿Qué pájaro de la Biblia abandona a sus polluelos a que se mueran? El cuervo. O sea, no valoran a nadie, solo se valoran a sí mismos. Entonces, pueden darte, pero si ves estas características en ellos, es que son cuervos. En todo lugar quedan mal con todo el mundo, porque no les importa qué piensen de ellos. Cuando la Biblia dice que debemos crecer en sabiduría y buena opinión de Dios y de los hombres.
Nosotros nos tiene que importar lo que la gente diga de nosotros, porque es el testimonio que predica la conversión en nuestra vida. Gloria a Dios. En Isaías capítulo 34, fíjese, esto está fuerte. En Isaías capítulo 34, versículo 11, nos habla de otra característica, y aquí la tengo. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella. Y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. ¿Sabe por qué fue esta profecía? La ira de Jehová sobre las naciones. Mire, yo le dije que el cuervo está asociado a demonios. Las personas que te pueden bendecir, pero que son cuervos para Dios, son aquellos que no controlan sus emociones, no tienen dominio propio, no tienen ningún tipo de sensibilidad al momento que viven, no tienen tolerancia. Son personas que ante todo actúan con ira, con resentimiento, con odio, pero así te dan. Se apoderan de ellos los demonios. Los demonios son los que los hacen obrar de forma mala. Pero eso no te prive que Dios los use a sí mismo para bendecirte a ti. Que eres un siervo y servidor de Dios y alguien usado por Dios para bendecir a otro. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted me entendió, diga amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a ver un último aspecto que lo tengo por aquí anotado sobre los cuervos. Dice, los cuervos anidan en los peñascos o promontorios rocosos, así como en árboles altos. El macho se apega a la misma hembra durante toda su vida y ambos atienden concienzudamente a su cría. Supuestamente, Jehová Dios, el verdadero proveedor de todas sus criaturas, dirigió la atención de Jehová a sí mismo por medio de la pregunta: ¿quién le prepara al cuervo su alimento cuando sus propios polluelos claman a Dios por ayuda, cuando siguen errantes porque no hay nada que comer? El salmista también mostró que el alimento que llevan los cuervos padres para satisfacer los gritos roncos de sus polluelos hambrientos se debe a las provisiones bondadosas del Creador, no porque ellos busquen para proveer. Dice, Jesús aludió a los cuervos de una manera similar para asegurarse de que aquel que cuida de esas aves del cielo son con toda seguridad satisfacerá las necesidades de sus siervos humanos. Amén. Déjeme buscarlo por aquí. Dice, seguramente era su tamaño impresionante, su color sombrío y su reclamo lastimero, los que hacían que los pueblos paganos del antiguo edad vieran al pueblo como un ave de mal agüero que presagiaba la muerte. Mire, esas personas, una característica de los cuervos es que siempre los cuervos están mal con todo el mundo. En todo lugar donde llegan, quedan mal con Raimundo y todo el mundo, Villegas y todo el que llegue, y Raquel y todo aquel. Si usted mira a una persona que, oye, ¿por qué estaba en esta iglesia? ¿Y por qué te fuiste? Y no te habla nadie, no me habla. Y en esta iglesia no, tampoco nadie me habla. Y en y hermanito, ese es cuervo, ¿yo? ¿Por qué? Porque seguir la paz con todos y la santidad, porque sin ella nadie verá al Señor. Uno tiene que procurar seguir la paz con todo el mundo, estar a bien con todo el mundo. No tocar trompeta de que yo amo a todo el mundo, pero estoy mal con Raimundo y todo el mundo. Digo que estoy bien aquí, pero en la calle te veo y te miro con cara de perro. Eso es cuervo. Sin embargo, Dios le dijo a Elías, los cuervos te van a proveer, Elías, recíbeselo. Son inmundos, pero así mismo recíbelos porque es parte mía. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? En el caso de los ángeles, porque ya estamos terminando este calvario para los cuervos, gloria a Dios, si es que hay alguno que lo esté viendo, está en Primera de Reyes capítulo 19, para terminar, porque pues este de los ángeles está más sencillo, pero mucho más profundo también. Está en el capítulo 19. Deje ver que ambas situaciones, Elías estaba padeciendo la propia consecuencia de obedecer a Dios en el ambiente espiritual. ¿Me estoy explicando? El obedecer a Dios siempre puede ser que te traiga que la gente se vaya contra ti, que tú también sufras los efectos de eso. Yo recuerdo cuando llegué a España, yo tuve un tiempo muy duro. Le debo decir así, de 45 pastores de un concilio, solo 3 creían en mí, los otros 42 no. Me tiraban por la radio, la televisión, bueno, la televisión no, por la radio, la televisión no recuerdo. Oí un día un comentario de una radio local, pero no supe, no lo quise identificar conmigo. Pero bueno, eso no es el punto. El punto es que
En aquel tiempo, yo tuve un periodo de que como yo profetizaba, Dios me hablaba para la gente en la calle, yo me los encontraba y ustedes eran cristianos, y en España de 45 millones de españoles o 55 millones de españoles, a lo mejor creo que el 1 o 2% son cristianos, entonces para encontrarse un evangélico en la calle está difícil. Y sin embargo, Dios me hablaba para personas que cuando venían eran evangélicos. Eso hizo, escuche, porque esto lo supe con el tiempo, que mucha gente no me hablara, porque estos le decían que eso era brujería, y esa gente por miedo a acercarse a mí, no me hablaba. En una oportunidad, ya después de que Dios empezó a dar testimonio de este ministerio, una persona me invita a comer a su casa con mi familia. Fuimos todos a comer y cuando estamos en la mesa, pasada la comida, una muchacha se me acerca y me dice, oye, siervo, yo le quiero pedir disculpas. Yo le digo, ¿por qué? Dice, porque muchas veces, una vez vino alguien y dijo que usted era un brujo, pero en esos días algo me decía en mi corazón que yo tenía que llevarle a usted ropa para sus niños, pero yo por miedo nunca se la llevé. Fíjese lo que causa el efecto, amén, de hacer las cosas, por ejemplo, voy a decirlo así, de mala manera. O sea, tú mismo sufres los efectos de servir a Dios, porque habrá gente incrédula que te va a malinformar por servir a Dios, y aún vas a sufrir la soledad producto de eso. Pero Dios siempre va a tener preparados ángeles, porque después pasó el tiempo y como llegaban gente con diferentes tipos de provisión. Hubo una mujer que no quería nada con el evangelio, era amiga de mi esposa, y en un tiempo en que nosotros estábamos pues en el proceso, recién llegado, yo no tenía mucha economía porque no tenía ni papeles siquiera, y Dios usó a una pagana que hablaba mal de nosotros los evangélicos y me llevó una caja de pañales como para 5 meses para mi hijo. O sea, Dios usa a los cuervos para bendecirnos, aunque ellos en sí mismos sean inmundos y ni entiendan lo que están haciendo. A veces el cuervo es tan irracional que no entiende lo que él mismo está haciendo ni por quién está siendo usado, porque lo entiende mal. Porque si tú no aprendes a ver tus defectos por encima de lo que das, tú eres un cuervo. A ver si me entendió lo que quise decir. ¿Cuánto le alaban? El príncipe de Madián, y esto está fuerte, por decir, había un juez que se llama Oreb, o sea, un príncipe de Madián, que está en Jueces 7:25. Amén. Vamos un momento ahí, con esto termino y vamos a pasar al término de ángeles porque ya el tiempo se nos está haciendo adulto. Un príncipe de Madián, gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Jueces, que esta fue la característica que les dije que me faltó. En Jueces, capítulo 7, versículo 25, dice así: y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Seb lo mataron en el lagar de Seb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. ¿Sabe qué significa el nombre Oreb? Cuervo. Búsquelo en un buscador. Amén. Oreb significa cuervo. Gloria a Dios, el príncipe de Madián. Estamos hablando de Oreb, el príncipe de Madián, sin H, porque la peña de Oreb es con H. Oreb sin H. Tengo aquí un buscador de hebreo que me gusta mucho. Yo le pedí al Señor que me diera un significado de nombres bíblicos en hebreo, pero en su etimología hebrea, y el Señor me dio este. Y está muy bueno. Yo lo recomiendo, gloria a Dios, para aquellos que... Oreb, yo no sé si usted lo puede ver ahí, no sé si le da a verlo en la descripción, si lo puede ver ahí, que dice abajito, Oreb, cuervo, aquí. Digo, para que no diga que estamos mintiendo. Aquí, donde tengo el dedo, dice Oreb, y Oreb sin H significa cuervo. Mire, todas las obras
de los cuervos, Dios mismo les va a cortar la cabeza. Llegará el momento que todo lo que hacen, Dios se los va a demandar y se los va a entregar a un Gedeón. A ver si me entendió. Gloria sea al Señor. Ahora, rápidamente para terminar, vamos a ver la diferencia entre el cuervo y el ángel. Y ahora vamos a ver en el capítulo 19, para terminar, gloria a Dios, que dice la palabra del Señor cuando Elías huye a Oreb, pero con H, no sin H. Porque el monte Oreb con H, mire lo que significa. ¿Cuántos le alaban? Oreb con H tiene un significado completamente diferente y hay muchos que van de Oreb con H y son Oreb sin H. Oreb, alábale, Oreb con H significa, por aquí lo tengo, ¿cuántos le alaban? Oreb, aquí está. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Oreb, aquí está, significa desierto, destrucción. Amén. Pero acuérdese que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando Elías huye a Oreb, dice la palabra así. Acá Dios es saber la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías, un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añada, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Entonces Elías, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado y se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. He aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, he aquí que a su cabecera una torta cocida sobre la ascua y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Présteme atención. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Y en este Oreb, monte de Dios, fue que vino el fuego y Dios no venía en el fuego. Vino el terremoto y Dios no venía en el terremoto. Y vino un sonido apacible que hizo que Elías salía de la cueva. Yo sé que hay mucha gente que te ha atacado, siervo, sierva de Dios, y eso te ha llevado a meterte en el monte de Dios, en la cueva, acostarte debajo de un enebro, pedirle al Señor que ya no te deje en este mundo, porque todo lo que haces no vale la pena, porque la gente te paga mal, pero Dios siempre envía ángeles a decirte: yo estoy contigo. Personas, hay un aspecto de los ángeles son conocedores de las verdades divinas. Y toda persona que conoce la palabra de Dios, si te va a dar algo, no toca trompeta, que tu derecha no sepa lo que hace tu izquierda. ¿Me escucha? O sea, una persona llamada por Dios, un ángel de Dios que te quiera bendecir, no le va a decir a otros que te dio. Porque la Biblia dice que no lo debes hacer para que seas acepto. O sea, quiere decir que si no lo haces, tú eres un inmundo, eres un cuervo. Si tú tocas trompeta delante de los demás, de lo que tú diste, de que le das de tragar a los hermanos, de que a la gente está, bueno, iba a decir la palabra, pero mejor ni la digo, porque los cuervos son inmundos, hasta sus palabras no les importa decirlas, y las dicen con todo desparpajo. Entonces los cuervos, gloria a Dios, los cuervos no les importa nada de eso, ¿me entiendes? No les importa ni purificar su propio lenguaje, pero Dios siempre va a llevar a un ángel, un hombre de Dios, una mujer de Dios que te traiga una palabra, una torta de pan cocida, gloria a Dios, una bendición, una palabra profética, pero también te provea. Pero esos ángeles nunca van a ponerte mal. Mire, yo tengo en mi iglesia unas ovejas. Hermano, yo ahorita no tengo coche. Hay ovejas que me han prestado su coche sin yo pedírselo. Yo no los veo tocando trompeta por eso. Y me han dicho: pastor, cuando usted guste. Hay ovejas que me han llevado a mi casa, desde aquí a mi casa. Y yo vivo en Jojuta, está a 50 y pico de kilómetros de aquí. Y me han llevado a Tasco a dar mi enseñanza de guerra. Y no me demandan nada. Y yo le digo: hermano, pues yo le ayudo. No, pastor, mire, yo lo hago para servir, yo lo hago para agradar a Dios. Y se les ve la sinceridad en sus corazones. Esos son ángeles enviados por Dios que te guarden en todos tus caminos. Tienes que aprender a ver la diferencia entre un cuervo
y un ángel. Ahora mi pregunta es, ¿cómo te estás comportando ante Dios? ¿Como un cuervo o como un ángel? A ti, hermano, hermana, que me estás escuchando, que estás viviendo situaciones producto de servir a Dios, Dios va a usar tanto a los cuervos como a los ángeles, pero tú también debes aprender a diferenciar entre cada uno para que no seas engañado en tus sentidos. Los cuervos fueron varias veces, pero Elías solo aceptó la carne y que se vayan. Los ángeles hasta que se fue en carruaje y en el cielo están con él. ¿Cuánto le alaban? Las personas que te aman de verdad siempre van a estar contigo hasta el final. El que no, va a venir por lo que quiere y se va a ir porque no le importa su propia vida. No le importas tú. Entonces no llores por los cuervos. No llores por los cuervos. Porque los cuervos en sus propias sombras, en sus propias obras son simbología de muerte y destrucción. Sus propias vidas ya están destruidas y van a quedar más solos que la una. Mientras que los ángeles del Señor siempre van a estar contigo, hermano, hermana, en la fe. Que Dios te continúe atiborrando de bendiciones, gloria a Dios. Y no en vano está escrito, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, y en sus manos te sostendrán para que con tu pie no tropieces en piedra. Por allá, por el libro de Malaquías, el Señor le dice, porque los labios del sacerdote han de hablar la sabiduría, y el pueblo de parte de él buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Las personas que son ángeles siempre te van a dar una palabra que necesitas para restauración, bendición, dirección y consolación de tu propia vida. Nunca te van a querer estar atacando por todo lo que haces, dando a entender que tú no tienes fe, que tú no... ¿Qué es eso? Esos son cuervos, porque te quieren dar de su propia carroña. En cambio, los ángeles del Señor no solamente son ángeles espirituales, sino personas usadas por Dios, alábale que él vive, para el propio servicio de su obra. Voy a terminar con dos pasajes. Para terminar, ¿cuántos alaban su nombre? Los ángeles fueron responsables muchas veces de ayudar, proteger y pelear para quienes confiaban en el Señor. Voy a ver, por ejemplo, Éxodo 23:20. Éxodo 23:20. Ya estamos terminando. Ay, perdón, me equivoqué aquí. Éxodo 23:20. Dice, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Uno. Pero también son, por ejemplo, personas humanas. Isaías 44. Isaías 44. Versículo 26 dice así: yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Es decir, el Señor envía a sus mensajeros, sus ángeles, llama de fuego, sus ministros para darte la palabra que tú necesitas. ¿Cuántos alaban su nombre? Por ejemplo, en Ageo capítulo 1, Ageo capítulo 1, versículo 13, dice: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Nunca se me va a olvidar, y con esto termino, en una oportunidad vino una profeta a esta iglesia. Y ese día yo no pude estar aquí. Dios bendiga a la hermana Amiel Moreno Zarate, hija, Dios te bendiga desde Bolivia, que Dios te continúe bendiciendo a ti y a tu esposo. Nunca se me va a olvidar esa visita a esa sierva, porque de verdad que confortó mi vida. Ese día yo ya me había comprometido con ella, pero ella no pudo venir por un momento, una situación que tuvo con su hijo, y vino su esposo, fue de gran bendición, su esposo también, pero luego quedaron de volver a venir. Yo lo cité para una fecha, pero no recordé que momentos antes
un pastor me había pedido, amigo mío, que lo visitara en su iglesia. Entonces coincidieron las dos fechas y ya no podía cambiar la fecha a la profeta. Entonces le dije que estuviera, pero que yo iba a intentar llegar terminando la actividad con la que yo iba. Yo prediqué y terminamos con él. Y dije, hermano, mira, hay una sierva que está en la iglesia y quiero ver si la alcanzo, porque siento que hay algo de Dios para mí. El pastor me dijo, ok, varón. Y llegué aquí y ella le estaba ministrando a toda la iglesia. Y yo recuerdo que en esos días, en el Espíritu Santo, yo sentía, eran tiempos de primicia, y el Señor, me acuerdo que ella dijo unas palabras. Entre las cosas que dijo así, hay alguien, si usted le retrasa su primicia, ella no sabía que yo celebraba primicia, pero lo dijo Dios. Si usted le retrasa su primicia a este siervo, Dios se lo va a demandar. En esos días yo sabía que había una oveja, porque el Señor me la había revelado, que dijo que no me iba a dar la primicia. Pero no importa, yo no hice caso de eso. Y bueno, será tu problema. Y en eso la profeta dijo esas palabras. A los 5 días me llegó la primicia. Pero el punto es que ella dijo algo muy puntual. Dijo que yo era siervo del Señor y que le servía. Dijo muchas cosas. ¿A qué quiero llegar con esto? Dios es bueno y siempre guarda al que anda rectamente y el que hace las cosas por una sola línea. Y yo sé que todos somos malos porque todos somos pecadores, aunque somos redimidos por la sangre de Cristo. Pero Dios conoce nuestros corazones, tanto el mío como el de mi esposa. Yo prefiero ser siempre ángel y no pasar a ser pueblo. Que Dios te continúe atiborrando de bendición. La paz de Dios, el amor de nuestro Señor Jesucristo y la comunión íntima del Espíritu Santo sea siempre contigo. Está diciendo el Señor que lea el Salmo 34:7, porque ese salmo es para alguien que está oyendo aquí, que necesita oír esto y sé que sabe cuál es, porque ese pasaje ya lo hemos dicho. El Salmo 34:6 y 7 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hija, lo importante no es saber hacer lo correcto, porque ni yo hago siempre lo correcto. Digo porque lo que me estás diciendo a mí. Lo importante es saber ponerse a cuentas con Dios y decirle, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Si el justo cayere 7 veces, Dios para siempre no lo va a dejar postrado. Lo hermoso es la sinceridad de corazón. Pero es ampararse, esconderse en una apariencia y aparentar ser bueno. ¿Cómo? No entendí lo de esa palabra. Pero el ampararse en la apariencia, aparentar ser bueno siendo malo es lo que Dios abomina. Acuérdate que iban 2 hombres a entrar al templo y uno de ellos no quiso ni mirar al cielo y dijo, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y el Señor hizo una pregunta, ¿cuál de los dos fue justificado? Porque ya sabemos lo que dijo el otro. Y dijeron los discípulos y dijeron los apóstoles, los fariseos. ¿Cuál de Salmos? El Salmo 34:7. Esa palabra es para todo aquel que la oye y en esto también para ti. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le teme y los defiende. Cuando necesites palabra, Dios siempre te la va a dar. Cuando necesites dirección, Dios siempre te la va a dar. Cuando necesites ser defendida de Dios, Él te va a defender. ¿Por qué? Porque Él acampa alrededor de los que le temen. Y todos los que estamos aquí, y muchos de nosotros le temen. Que Dios te continúe bendiciendo, Iglesia del Señor, y tú también le temes. La paz de Dios, el amor de nuestro Señor Jesucristo y la comunión íntima del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros ahora y siempre. Ven paz y espero que esta palabra le sea de gran bendición para todo el que la haya escuchado en este día. Siga siendo ángel de Dios, no cuervo. Dios le bendiga.